12 y 13. 12 y 13. Amén. Dando gracias con alegría al Padre, Él nos ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Palabra de Dios. Gloria a Jesús. Ese es un versículo que hay que tenerlo siempre presente, siempre, ¿verdad?, delante de nosotros, porque es supremamente importante entender quiénes somos, ¿verdad? Dios nos ha hecho, ¿verdad?, participar como herederos, como hijos. Nosotros nunca podemos perder eso de perspectiva. Y eso lo estábamos hablando hoy en la clase esta mañana, en la escuela dominical, precisamente que como cristianos tenemos que aprender a desarrollar nuestra identidad. Tenemos que aprender a saber quiénes somos en el Espíritu, quiénes somos nosotros para Dios. Ve, cuando nosotros sabemos quién es Él para nosotros y nosotros para Él, cuando tenemos eso claro, entonces al enemigo le va a resultar muy difícil poder hacer algo en nuestras vidas. Cuando tengamos eso claro, la identidad nuestra como cristianos es algo que tenemos que reforzar continuamente. Este texto precisamente nos habla de eso, de quiénes somos nosotros para Él y de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Fíjese lo que dice en el verso 13. Nos trasladó de la potestad de las tinieblas y nos trajo al reino de su Hijo amado. Qué tremendo. Es decir, nosotros estábamos acá, ¿verdad? Estábamos bajo el dominio, el gobierno, las leyes, la voluntad, estábamos manejados por las tinieblas. Pero él dice, la palabra dice que Él nos sacó de las tinieblas, nos sacó del reino de Satanás, nos sacó de los dominios de Satanás, nos sacó de la potestad que gobernaba sobre nosotros y nos trajo al reino de su Hijo amado. Qué tremendo. Usted dice, bueno, pero ¿cuándo pasó eso? Yo no sé cuándo pasó. Eso pasó es que de nuevo, eso pasó en el mundo espiritual. Lo espiritual es más real que lo que nosotros podemos ver. Nosotros como seres humanos sensoriales nos hemos acostumbrado solamente a esto que podemos registrar por medio de los sentidos y los sentidos, ¿verdad?, llevan esa información al cerebro y entonces nosotros creemos, la gran mayoría de los seres humanos solamente creen que lo que existe es esto que se puede ver, pero lo que no se puede ver es más real que lo que se puede ver. Y la palabra dice que nosotros fuimos trasladados del gobierno satánico. Porque la palabra dice que nosotros éramos hijos de perdición, éramos hijos del diablo. Imagínense, cuando nosotros no conocíamos a Dios, estábamos bajo otro gobierno, estábamos bajo otra potestad. Pero la palabra dice que Él nos sacó de allí y nos llevó con Él. Ahora estamos bajo otro gobierno, estamos bajo otra potestad, estamos bajo otras reglas de juego, estamos bajo una dinámica diferente. Ya no pertenecemos a las tinieblas, ahora pertenecemos al reino de la luz, porque ahora le pertenecemos a un nuevo dueño. Mire, imagínese por un momento que usted paga una renta en un apartamento, ¿verdad? Y usted mensualmente tiene que pagarle la renta al dueño de ese apartamento. Pero le llega una carta diciendo que ese apartamento ha sido vendido y que por lo tanto, a partir del día 1 de febrero, ese apartamento ya no es del antiguo dueño porque se vendió a un nuevo dueño. Entonces él muy vivo, ¿verdad? El antiguo dueño viene a tocarle la puerta a usted el día 1 de febrero y viene a cobrar su renta. Y si usted no se avispa, ¿verdad?, no se pone las pilas, le paga al antiguo dueño lo que usted tendría que pagarle al nuevo. Eso es exactamente lo que Satanás quiere hacer en nuestras vidas. Él quiere que nosotros le sigamos pagando a él, aunque la casa cambió de dueño.
Aunque ya nosotros fuimos trasladados de las tinieblas a la luz, Él quiere que nosotros sigamos tributando en el mundo de las tinieblas, que sigamos pagando impuestos a las tinieblas, que sigamos sirviendo a las tinieblas, que sigamos devotos de las tinieblas. ¿Y sabe qué? Eso no puede seguir siendo así. Nosotros somos ahora hijos de la luz y ahora la casa tiene un nuevo dueño. La casa ya no le pertenece a los demonios, la casa le pertenece al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el nuevo dueño de la casa y nosotros somos esa casa. ¿Ve? Entonces, cuando el viejo dueño venga a tocar la puerta y querer cobrar la renta, nosotros tenemos que estar muy claros, quiénes somos nosotros y quién es el dueño de nuestra vida. No, por eso es que esto es importante, por eso es que tenemos que reforzar nuestra identidad, porque sabe que si no tenemos eso claro, le seguimos pagando al dueño viejo, le seguimos contribuyendo al otro, y sabe que no es justo, porque nuestra vida, nuestra casa fue comprado a precio de sangre preciosa en la cruz del Calvario. Jesucristo la compró y tiene un nuevo dueño, tiene un nuevo Señor, tiene una nueva autoridad. Nosotros le pertenecemos a Él por los siglos de los siglos. Entonces, de las cosas que necesitamos hacer para poder ser liberados, es que tenemos que saber, tenemos que tener el conocimiento correcto. Tenemos que tener el conocimiento correcto. Mire, sin el conocimiento correcto es casi imposible nosotros zafarnos de los lazos del enemigo. El enemigo es astutísimo, él sabe cómo jugársela y él conoce la palabra. Y por eso hasta la misma palabra la puede utilizar para confundir gente. Fíjese, hasta la misma escritura la puede utilizar para confundir. Usted sabe quiénes son los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová son ex bautistas, ex metodistas, ex luteranos, ex pentecostales. ¿Sabe por qué te miraron ahí? Porque no conocían la palabra. ¿Sí? Necesitamos, mis queridos, necesitamos tener la información correcta, el conocimiento correcto. Mire lo que dice la Escritura. La Escritura dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Satanás es tan astuto que si nosotros no conocemos, ¿verdad?, en lo que estamos creyendo, no conocemos quiénes somos, no tenemos registro de nuestra identidad, él nos confunde. Nos confunde. Por eso le digo, la gente que hoy día son testigos de Jehová o están metidos en algún tipo de secta, usualmente ayer eran parte de la iglesia. Bueno, ¿cómo eran parte de la iglesia? Eran miembros activos en una iglesia y ahora están metidos en una secta. Porque no conocían, no tenían conocimiento profundo, arraigado de lo que creían. Y si no tenemos una buena credenda, no vamos a tener tampoco una buena agenda. Porque mi agenda depende directamente de lo que creo. Así que tengo que tener una buena credenda, ¿verdad? Lex orando, lex credendo, decía Agustín. Es decir, si no sé creer, tampoco voy a saber orar. Porque si no sé quién soy, no voy a saber qué pedir, no voy a saber cómo interceder, no voy a saber cómo relacionarme con Dios. Entonces necesito tener un arraigo profundo en la Escritura, en la palabra de Dios. Entonces eso es lo primero. A Satanás, del lazo que él nos hace, no nos vamos a poder zafar a no ser que traigamos el conocimiento de la palabra a nuestra vida. Eso es fundante, eso es prioritario, es sumamente importante. Jesús atacó a Satanás con la palabra. La palabra. Necesitamos conocer la palabra, porque la palabra es nuestro escudo y la palabra también es nuestra espada para poder hacerle frente a esos ataques del enemigo. Entonces, ¿qué necesitamos para poder liberarnos? Necesitamos traer la palabra profundamente en nuestra vida. Mire lo que dice Colosenses, ahí mismo en Colosenses capítulo 2, pase la página al capítulo 2 y lea el verso 14 y 15. Amado, léeme por favor ahí 14 y 15 de Colosenses 2. O alguien que lo tenga. Y anularon las deudas que
Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. ¿Y sigue? Él, ¿qué dice después? Ah, porque lo estás leyendo de ahí del... Desarmó a los poderes y a las potestades. Escuche esto que es muy importante. Léelo de nuevo, William, por favor. Desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Ahí está. ¿Por qué es importante saber esto, mi querido? Porque Satanás se presenta como que él es el que ganó. Satanás se presenta como que él es el triunfante, como que él tiene todos los poderes, como que él tiene ilimitadamente los recursos. Y sabe que no es así. Él fue destruido en la cruz del Calvario. Lo que ese pasaje quiere decirnos, cuando en la antigüedad los generales, ¿verdad? Usted sabe que en ese tiempo no había televisión, no había cable, no había telégrafo, no había ninguna de estas cosas que para mandar información. Bueno, ¿cómo sabían si en verdad el general X había destruido al pueblo que decía haberlo destruido? Bueno, tenía que traer una prueba. ¿Y sabe cuál era la prueba? Tenía que traer al rey de ese pueblo que había capturado. Tenía que traer a los jerarcas, a los representantes máximos. Y entonces, ¿qué pasaba? La ciudad se reunía y entraba el general con su ejército en un desfile triunfante. Y en ese desfile triunfante, el general presentaba allí al rey que había capturado, a los jerarcas de aquella nación, los presentaba en desfile público humillándolos ante la vista de todo el mundo. Eso que hacían los generales en la antigüedad es lo que nuestro Señor hizo con Satanás. Lo expuso en desfile público en el mundo celeste, lo presentó ante el mundo celeste para decirle a todo el mundo: yo vencí en la cruz del Calvario, yo soy el Rey, Señor, el soberano de la historia, nadie está por encima de mí, no hay ningún diablo que me ha destruido, yo estoy vivo, resucité al tercer día. En desfile victorioso, Jesús presentó a sus adversarios. Entonces mire, una de las cosas con el diablo es que quiere atemorizarnos. Él gana mucho terreno si nos mete miedo, para que usted se retroceda, para que usted diga: no, yo con esto no voy a poder. El enemigo quiere poder sugestionarnos, y la manera como nos sugestiona es con el miedo, porque el miedo nos hace patinar, el miedo nos hace retroceder, el miedo nos hace dudar. Y cuando nos llenamos de duda, obviamente ya dejamos de movernos en fe. Entonces, ¿qué pasa? El enemigo quiere que tú te llenes de miedo, haciéndote pensar de que tú no puedes destruir eso, tú no vas a romper con esa enfermedad, tú no vas a poder romper con esa esclavitud, ese yugo, esa opresión se va a quedar todo el tiempo allí. Y sabes que el enemigo te trata de persuadir de eso. Y si tú no te sacudes y dices: no, pero espérate, el que venció es mi Dios, el que triunfó en la cruz del Calvario es mi Dios, Él pagó la deuda que teníamos con la ley, Él pagó todo lo que tenía que pagar, Él compró salvación para mí, Él me lavó con la sangre preciosa del Cordero, yo ahora soy coheredero, soy santo, pertenezco al reino de la luz, pertenezco al reino de los cielos, mi nombre está escrito. ¿Cómo es que tú me vas a decir a mí que tú eres superior? No. La palabra dice en 1 de Juan 4:4 que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y por lo tanto nosotros tenemos que saber eso. Porque ¿sabe qué pasa? El enemigo nos engaña y se quiere quedar con lo nuestro. Y se cree con la autoridad de poder ¿verdad? Venir a disponer lo nuestro y quedarse con nuestras finanzas, con nuestros hijos, con nuestro futuro, con nuestro destino, con nuestra vida espiritual. Se quiere destruirlo todo. Pero usted tiene que saber. Por eso es que es una pieza importante para poder quedar libres. Es que nosotros tenemos que tener la verdad, tenemos que saber qué es en realidad lo que pasó. Y lo que pasó es que nuestro Señor Jesucristo triunfó en la cruz del Calvario. Por eso en Mateo 28 el Señor Jesucristo dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. No solamente en la tierra, no solamente en el cielo y en la tierra. Él es la autoridad.
Él, el Señor Jesucristo, es la autoridad. Él es el mero mero. Como dicen los mexicanos, es el mero gallo. Aquí no hay otro. Aquí todos los demás son gallinas. El Señor Jesucristo es la autoridad. Nadie más es la autoridad. No hay ningún diablo por encima de Él. No hay ninguna potestad por encima de Él. Él es el Señor de la historia y por lo tanto nosotros tenemos que entender eso, porque nosotros estamos bajo la sombra del Altísimo, nosotros estamos bajo la protección del más alto, nosotros estamos bajo el amparo de Dios, nosotros tenemos la protección del Espíritu Santo. Tenemos que tener claridad en eso, porque el enemigo quiere persuadirnos de lo contrario. ¿Sabe qué? Cuando usted cae enfermo o comienza ¿verdad?, a sentir algo, usted tiene dos opciones. O usted lo acepta pasivamente o usted dice, no, yo no lo acepto. ¿Por qué no lo tiene que aceptar? Porque Dios no manda enfermedades. Dios no manda enfermedades. No dijimos que somos hijos de Dios. ¿Usted le mandaría una enfermedad a un hijo? ¿Qué padre le va a mandar? No dice la Escritura, si ustedes siendo padres malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial le dará cosas buenas a ustedes? Es decir, ¿cómo Dios, si es Padre, nos va a mandar una enfermedad? Las enfermedades no las manda Dios. Entonces tú tienes dos opciones. O tú pasivamente dices, bueno, yo la acepto, aunque no lo digas con tu boca, pero ¿verdad? O dices, no, espérate, yo no acepto esto. Esto no viene de mi Padre. Esto no viene de mi Padre, esto no viene del que me ama, esto no viene del que me hizo, por lo tanto yo no lo acepto. Y usted lo rechaza en el nombre de Jesús. Si usted lo dice, bueno, está bien y ya lo asumiste como que, no, espérate, no. Hay muchas cosas. Satanás sabe cómo, es decir, Satanás no puede traer nada dentro de nosotros que nosotros no lo aceptemos. Si nosotros lo aceptamos pasivamente, bueno, entonces Él hace en nuestra vida lo que se llama una fortaleza. ¿Sabe cómo se hace una fortaleza? ¿Usted ha visto un pajarito hacer un nido? El pajarito no anda volando con el nido de árbol en árbol, no. El pajarito tiene que tejer el nido y la manera como lo teje es palito por palito. Satanás no va a tener un nido y te le va a poner un nido en tu vida, no. Te va a poner palito por palito. Y si tú dejas que te ponga el primero, le estás abriendo las puertas para que te ponga el segundo. Y así va a seguir, y va a seguir, y va a seguir, y va a seguir, hasta que tiene un nido. Y en el nido te comienza a poner huevos. Y eso se va poniendo cada vez más grande. Entonces tú tienes que decir, no, espérate, no. Tú tienes que saber qué es lo que viene de Dios y qué es lo que no viene de Dios. Tú tienes que saber quién eres tú para Dios y quién es Dios para ti. O sea, tú tienes que tener conocimiento. Y tienes que tener identidad en la palabra para poder decirle al enemigo, no, espérate, no acepto esto, no acepto esto. Entonces, la palabra de Dios tiene que estar en nuestra vida. La palabra de Dios tiene que estar en nosotros. Dice, Él nos ha dado autoridad para pisar serpientes y escorpiones, dice la Escritura. En Lucas, Él nos ha dado autoridad para eso. Es decir, Dios quiere que nosotros, dice la Escritura en Marcos 16, estas señales seguirán a los que creen en Él, ¿verdad? Echarán fuera demonios. Es decir, Dios nos ha dado esa autoridad para que el enemigo no nos venga a meter el dedo en la boca. El Señor nos ha dado autoridad sobre esos espíritus. Pero ¿qué pasa? Muchas veces no tenemos el conocimiento. No sabemos qué es lo que dice la palabra con relación a eso. Y entonces por eso es tan importante que nosotros, en conocimiento de causa, sabiendo lo que la palabra dice, nosotros podamos entonces proceder, saber qué hacer cuando estas cosas suceden. Mire, esto es importantísimo. Usted sabe que si uno calcula el tiempo del ministerio de Jesús, por lo menos una tercera parte del ministerio de Jesús estuvo dedicada al mundo espiritual oculto. Vea los evangelios. Vea los evangelios y vea qué tanto tiempo dedica Jesús a expulsar demonios, a echar fuera demonios. Es impresionante. Casi en todos los capítulos de los evangelios Jesús está vis a vis, cara a cara con los demonios. Tremendo. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta
que la realidad espiritual es así. Es decir, hay una contienda, hay una lucha. La semana pasada hablamos de una lucha. Pero ¿qué pasa? Estamos en una lucha, ya eso lo hemos establecido. La semana pasada hablamos de esa lucha que hay en el mundo de las tinieblas, ¿verdad? No podemos ignorar que estamos en una lucha, por eso la Escritura dice, pónganse la armadura, estamos en lucha, estamos en medio de la guerra, no podemos ir ingenuamente deshojando margaritas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos siendo objeto de blanco, nos están disparando, tenemos que estar en la jugada. Ahora, ¿qué pasa si nosotros estamos en medio de una guerra, pero la mitad del ejército que está en la guerra está en la enfermería? Están dados de baja porque están recuperándose de sus enfermedades, de sus heridas. ¿Qué pasaría con un ejército que la mitad del ejército está en el hospital? Bueno, ¿con quién cuenta entonces? ¿Con quién cuenta entonces? Bueno, ahora hágase la misma pregunta. ¿Qué pasa en una iglesia donde la gente está enferma? Donde la gente no ha sanado espiritualmente, sino que están cargando en sus vidas espirituales con heridas del pasado, con complejos del pasado, con traumas del pasado, con opresiones espirituales, con maldiciones generacionales, y la persona sigue viviendo la vida cristiana pero herido o mutilado, discapacitado espiritualmente. ¿Qué pasa con esa persona? ¿Qué es lo que podría pasar en el contexto de la iglesia? Bueno, vamos a tener líderes, ¿verdad?, que van a estar por un momento allí, pero que después, o según las circunstancias, los vamos a perder. Los vamos a perder porque tal vez pueden resolver ciertas cosas, pero cuando la cosa aprieta y se sale de control, ya no. ¿Por qué? Porque la persona está herida, está emocionalmente susceptible, porque la persona no sabe qué hacer en situaciones así, porque no se ha sanado espiritualmente, no se ha sanado emocionalmente. ¿Qué puede pasar en una pareja cristiana que se casaron bajo la voluntad de Dios, que se casaron enamorados, que se casaron para fundar una familia saludable, pero esas personas llegaron al matrimonio y no estaban sanos emocionalmente? ¿Qué va a pasar? Bueno, son cristianos, pero tienen altísimas probabilidades de divorciarse. Y la historia ha probado que los cristianos se están divorciando también. Y eso, pero son cristianos, son gente de fe. No se supone que eso no sucedería, porque si somos gente de la palabra, si tenemos el Espíritu Santo en nosotros, si Dios es el poderoso. Bueno, ¿qué está pasando entonces? ¿Sabe lo que está pasando? Que hay gente que está en la vida de fe, gente que está en la iglesia, que está militando en la iglesia, pero siguen cargando con sus heridas emocionales. Y mientras nosotros tengamos esas heridas emocionales, el enemigo comienza a ser una fortaleza espiritual en mi vida. Comienza a poner el nido, y no, el nido lo pone allí porque ahí va a incubar. El enemigo pone el nido porque ahí en esa área de tu vida el enemigo va a incubar algo. Eso quiere decir que va a comenzar a gestar algo que va a crecer, algo que va a crecer en tu vida. Entonces el enemigo sabe cuáles son nuestras heridas pasadas, el enemigo sabe cuáles son nuestros traumas, nuestros complejos, el enemigo sabe nuestras adversiones, nuestras compulsiones, el enemigo sabe todo ese tipo de cosas. Y si tú no buscas sanidad, sabes que vas a estar mutilado espiritualmente. Que hay una área de tu vida que está rendida al mal, al pecado, que tiene una tendencia proclive a algo en lo cual el enemigo te tiene tomado. Entonces, por eso es que necesitamos liberación. Necesitamos liberación porque en nosotros, como dijimos la semana pasada, no puede haber nada del enemigo. ¿Se acuerdan del clavito? No puede haber ningún clavito en nuestra vida. El enemigo no puede tener ni siquiera un clavito en nosotros, porque si el enemigo tiene un clavito en nuestra vida, lo va a venir a usar y nos va a sabotear la vida espiritual, apelando al hecho de que a él le pertenece el fulano clavito. No podemos vivir así. Déjenme decirle algunas características de una persona que necesita pasar por liberación, que necesita liberación espiritual. Algunas características.
Yo sé que algunos de ustedes traen su libretica y lo anotan las cosas. Yo les he insistido que no vengan a la iglesia sin tener dónde anotar, porque después se olvidan, no se lo deje a la mente. Nosotros necesitamos anotar las cosas. Es parte del proceso didáctico, pedagógico. Así es como se aprende. Cuando usted lo anota, lo puede releer, y yo sé que hay personas que son bien fieles en hacerlo, pero otras que no han agarrado la onda. Es bueno que lo hagan. No por mí, pues yo por último, pero háganlo porque así lo pueden refrescar y meditar y procesar mejor en su casa. Déjeme mencionar algunas características de una persona que necesita pasar por liberación. La primera, esa persona no puede dejar de pecar en la misma área continuamente. Es como un ciclo donde la persona siempre está pecando de la misma manera y la persona sabe que tiene una tendencia que ese es su talón de Aquiles, ¿no? Como se dice en la mitología griega, el talón de Aquiles, es decir, un área, un aspecto de su vida donde es frágil, donde es vulnerable. Y esa persona siempre está pecando de la misma manera. A lo mejor hace un esfuerzo y pasan algunos días o semanas y lo logra reprimir y controlar, pero de nuevo vuelve el ciclo. Y es un área de la vida donde la persona está pecando continuamente. No puede refrenar su lengua, puede ser un ejemplo. No puede dejar de tener pensamientos morbosos, impuros. No puede, por decir algo, no puede dejar de hacer ciertas prácticas. Es decir, tiene una conducta compulsiva. Y la persona sabe y la persona lucha con eso y se siente avergonzada y se siente culpable. ¿Verdad? Porque hay algo que está escondiendo. Porque cuando la persona es una agente de iglesia, de fe, bueno, se siente mal porque el Espíritu Santo te comienza a redarguir porque estás haciendo algo que no debes hacer. Y créanme, hay mucha gente en la iglesia que tienen adicciones y no las quieren admitir sus adicciones. Y la razón por la que no quieren admitir sus adicciones es porque sienten que les van a juzgar, que les van a malponer, que los van a malfamar, que seguramente van a perder estatus. Y hay gente incluso que tiene puestos altos en iglesia y tienen adicciones. Son adictos a algo, pero escondido. Y cuando lo hacen escondido, ¿sabe qué pasa? Se siente culpable, se siente sucia la persona, se siente avergonzada la persona. Y eso es un ciclo. Un ciclo donde la persona comienza a pedir perdón y la persona se reconcilia y la persona vuelve de nuevo a tener un percance y vuelve a fallar y vuelve a caer y vuelve entonces a sentirse la vergüenza, la culpa. Señor, perdóname, y vuelve a reconciliarse y pasa unos días sano y vuelve de nuevo y no puede salir de ese laberinto, de ese círculo vicioso, de esa espiral. Es una espiral donde la persona no puede salir de allí. Esa persona necesita pasar por liberación. Porque aquí no se trata de fuerza de voluntad. Hay algo que está arraigado en el espíritu de esa persona. Hay algo que necesita ser ayudado para que eso se rompa espiritualmente. Para que esa atadura, esa opresión espiritual cese. Entonces, esa es la primera característica. Cuando una persona peca de la misma manera en ciclos. Y la persona no puede romper con ese. A lo mejor peca de otras maneras, pero ya se hace consciente y cesa. Pero en esa área particular no puede romper con eso. Es algo que lo hace repetidas veces y como digo, por momentos está bien, pero de nuevo recae y vuelve de nuevo el ciclo del dolor, de la culpa, del pedir perdón, de restaurarse y de sanarse y vuelve de nuevo y cae. Y su vida espiritual está continuamente girando en ese ciclo. Si ese es el caso suyo, necesita pasar por liberación. Hay algo que necesita romperse en tu vida espiritual. Porque si sigues así, tu vida no va a ninguna parte. Lo que estás dando vueltas nada más. Entonces, obviamente no es saludable. Esa es la primera característica. La segunda es cuando comenzamos a notar la pérdida del apetito espiritual.
una señal de que estamos bajo una opresión, bajo una atadura espiritual, es cuando comenzamos a perder apetito por las cosas de Dios. Lo normal, lo que el Espíritu Santo hace en nosotros es urgirnos a estar en la presencia de Dios. Lo que el Espíritu Santo hace, ¿verdad?, de forma espontánea, es llevarnos a la presencia de Dios. Y cuando nosotros no queremos estar en la presencia de Dios, cuando perdemos el apetito por las cosas de Dios, por la palabra, por la oración, por la intimidad con el Señor, cuando perdemos eso, nuestra vida, bueno, obviamente hay un decaimiento espiritual severo, hay una anemia espiritual, porque la persona no se está alimentando, no está pasando tiempo en la presencia de Dios, no está cultivando la oración, no está cultivando la vida en la palabra. Entonces esa persona comienza a desarrollar una anemia espiritual. Y sabe que la gran mayoría de las veces esa persona ha sido inyectada, hay algo espiritual que lo está debilitando. Y la gran mayoría de las veces se tratan de opresiones espirituales. Opresiones espirituales. Mire, mi querido, Satanás asigna demonios. Asigna demonios. Al igual que en el fútbol. En el fútbol el que juega por la banda derecha no es el que juega por la banda izquierda. O sea, son dos jugadores diferentes. Hay unos que se especializan en patear con la izquierda y otros que se especializan en patear con la derecha. Por lo tanto, el especialista de la izquierda juega por este lado y el especialista de la derecha juega por el otro. Y entonces, ¿qué pasa? Satanás te asigna el que tiene que ver contigo. La manera como te va a destruir, te asigna demonios. No solamente a una persona, los demonios pueden ser asignados a parejas, a matrimonios para destruirlos. Los demonios pueden ser asignados a iglesias para destruir iglesias, para destruir ministerios, para destruir pastores. Hay asignaciones espirituales en el mundo de la maldad y nosotros no podemos ignorar eso. Y por lo tanto, cuando tú no puedes romper con ciertos tipos de pecado, usualmente detrás de eso hay asignación. Pero lo que estoy diciendo ahora es que hay una asignación que es una de las asignaciones más comunes en la vida cristiana, que es cuando el enemigo comienza a inyectar a una persona con el desánimo. La persona se llena de pasividad, es decir, ya no reacciona a las cosas del Espíritu. Le hablan de la Escritura y ya no hay el ardor, la pasión que había antes por la palabra. La palabra ya no tiene el mismo efecto, ya no produce el mismo efecto en la persona. La persona ya no lee la Biblia y ya no se ve confrontado. Hay una opresión espiritual para que la persona no pueda leer, no pueda entender, no pueda tener rema en su vida. Solamente ve hojas y palabras, pero no hay revelación de Dios en eso. ¿Sabe por qué? Hay una opresión espiritual que quiere apagar, sofocar la vida espiritual de una persona, que quiere apagar la llama del altar. En nosotros hay un altar de Dios que tiene que estar ardiendo continuamente, pero el enemigo trata de sofocarlo, apagarlo. Y la manera como lo hace es llenándonos de ese desánimo, de la pasividad, llenándonos de lo que llamamos letargo espiritual o aburrimiento espiritual. Peligrosísimo. ¿Sabe por qué? Si usted agarra una rana, un sapo, una rana, y usted la mete en agua, y esa agua está fría, y usted lo mete en la agua y lo tapa con una olla, y usted lo pone sobre la cocina y le comienza a dar fuego a eso. Si usted lo lleva de un solo golpe al calor, la rana o el sapo salen de ahí corriendo. Pero si usted lo lleva lentamente, el sapo o la rana se mueren cocinados, no se dan cuenta. No se dan cuenta. Tienen eso, que se adaptan tanto a la temperatura que por último pierden control de la temperatura en la que están metidos. Y entonces, ¿qué pasa? Si usted lo lleva lentamente, se cocina. El sapo y la rana se cocinan en el agua caliente y se mueren, obviamente. Es lo que Satanás quiere hacer. Lentamente comienza a marchitar tu vida espiritual. Lentamente comienza a robarte la pasión por las cosas de Dios. Lentamente comienza a producir un letargo, un adormecimiento espiritual, un estupor espiritual. ¿Y qué pasa? La persona no se da cuenta.
La persona como pasó tan lentamente, no fue una cosa drástica, no fue una cosa, ¿verdad?, notoria, no, fue tan lenta, fue una cosa tan pausada que la persona no llega a percatarse de lo terrible, de dónde está metido. Y ya cuando abre los ojos, ¿verdad?, está pasando por la tráquea, se lo tragaron. Su vida espiritual se destruyó espiritualmente. ¿Por qué? Mi querido, porque esa es una señal de que necesitamos liberación. Cuando usted ve que su vida espiritual está en ruinas, está en ese estado miserable, usted necesita urgentemente gritar. Grite antes que se lo trague el agua. Grite antes que se lo zancochen. Grite. Hable, diga: Señor, ayúdenme, busque ayuda, clame por su vida, porque ¿sabe qué? Ese adormecimiento es la fase inicial de lo que sigue, y lo que sigue es la destrucción total de tu alma. El enemigo no está jugando, el enemigo no es un hacetruco, no es un mago de esto que solamente quiere llamar la atención. El enemigo te quiere destruir. Y por lo tanto tú tienes que abrir los ojos y estar de nuevo en la jugada. Entonces, lo tercero son estados de ánimo. Estados de ánimo superlativos. Es decir, estados de ánimos exagerados o llevados a su máxima expresión. Por ejemplo, es normal que usted, ante ciertas situaciones, usted se entristezca. Pero si esa tristeza se hace una tristeza crónica, hay un problema. Es decir, hay días que usted no se levanta todos los días iguales. Hay momentos en que usted, ¿verdad?, pasó algo en su vida, una pérdida, un familiar, un ser querido. Eso obviamente que lo va a desanimar. Es una cosa momentánea. El cuerpo, ¿verdad?, es una expresión normal que usted. Bueno, hasta Jesús lloró. Es lógico que lloremos, es lógico que tengamos un momento de sorrow, de tristeza, es normal. Pero si eso es un estado permanente agudo que se va haciendo crónico, ahí hay un problema espiritual, hay una opresión espiritual. Hay una opresión espiritual. ¿Por qué? Porque la persona entra en un estado depresivo. Y entonces la persona ya no, es decir, ya la persona no sabe cómo salir de allí, y la persona entra en un estado de desesperanza total, y entonces la persona comienza a consumir ansiolíticos y comienza a consumir antidepresivos, y la persona, y entonces es un laberinto de cosas, y ¿sabe qué? Hay una actividad diabólica para destruir la vida de esa persona allí. Como digo, las emociones son Dios nos las puso, y tenemos hasta, mire, la Biblia dice: airaos pero no pequéis. Es decir, la ira es una emoción, y mientras esa ira esté administrada y esté bajo control del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero cuando esa ira se hace descontrolada, esa emoción se hace descontrolada, y usted se aira por todo, y usted tiene rabia por todo, y usted anda todo el tiempo enojado, y todo el tiempo mal encarado, y usted es una persona, ¿verdad?, es un fosforito que se prende con cualquier cosa. Cuidado, hay una opresión espiritual en esa vida. Comienza a desarrollarse un espíritu de amargura, una raíz de amargura en la vida de esa persona. Entonces, como digo, las emociones son normales, pero cuando eso se hace en estados de ánimos crónicos, allí hay una opresión espiritual. Puede ser depresión, puede ser rabia, puede ser una persona que tiene lo que se llama un espíritu de luto. Hay personas que no han roto con el luto de ciertos seres queridos, y pasan años y años y años, y la persona, aunque no se viste de negro, sigue estando enlutada, sigue llevando un espíritu de luto con ella. Y esa persona lo mira todo a través de los ojos de la muerte, todo lo mira a través de los ojos de la pérdida. Y entonces esa persona comienza a desarrollar un estado de ánimo, lúgubre, solitario, una especie de aislamiento.
esa persona no se consuela con nada. Es decir, eso es una emoción que se llevó a su extremo. ¿Y sabe quién anda detrás de todo eso? El enemigo de tu alma. Satanás, que te quiere destruir. Satanás se va a agarrar de lo que tú le presentes. De lo que tú le presentes, aún de cosas que son buenas. Satanás usa cosas que son buenas y las lleva a un estado crónico para que eso que es bueno se convierta en algo malo. ¿Usted no ha visto gente que se tienen que bañar 3, 4 veces al día y se tienen que limpiar las manos, obsesivos con los microbios, obsesivos con los virus, y no salen y agarran un miedo? No, yo no toco eso, no, yo no como eso, yo no. Ya se convirtió en un complejo, ya se convirtió en una enfermedad mental. ¿Es malo bañarse? No, es buenísimo, hermano, báñese, por favor. ¿Me entiende? Pero cuando eso se lleva al extremo crónico, cualquier cosa buena, Satanás te la puede convertir en algo malo. ¿Comer es malo? No, si no comemos nos morimos. Así que necesitamos alimentarnos bien. Pero sin embargo, eso se puede convertir en gula. Satanás puede puede hacer de la comida una adicción. Satanás puede hacer de la comida una compulsión. Y es algo bueno, sí, Dios la creó, Dios la hizo, es maravillosamente agradable, qué rico es comer, pero puede convertirse en algo adictivo. Porque a Satanás no le importa cómo te destruye. Si te destruye por el alma o te destruye por el cuerpo, para él es la misma cosa, te va a destruir y es lo que él quiere. Entonces, mire, nosotros tenemos que entender que todo estado de ánimo, hay gente que tiene tanto nerviosismo, que comienzan a comer para calmarse los nervios. Y eso en vez de romper con esa opresión, la persona busca consuelo en la comida, porque la comida termina por convertirse en un compañero de la persona. Eso es una enfermedad mental. Eso es una enfermedad mental. Entonces, necesitamos, nosotros no podemos ser controlados por nada. Ningún estado de ánimo debe controlarnos. Lo único que nos debe controlar a nosotros es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios. No, pero es que yo soy de una familia española donde la gente son muy... No importa que usted venga de Grecia, de China, de Japón, usted lo único que lo tiene que controlar no es el espíritu de sus ancestros, no es la cultura en la que usted vive, el único que lo tiene que controlar es el Espíritu Santo de Dios. Cuarto, otra característica de una persona que necesita pasar por liberación es que es una persona altamente inquieta, una persona que no consigue sosiego en nada. Una persona que siempre está insatisfecha, que siempre anda ¿verdad? Buscando otra cosa. Hay una insatisfacción permanente en su vida. Hay una insatisfacción permanente en su vida. No consigue reposo. Es restless, se dice en inglés. Una persona que no consigue reposo en nada. Es una persona que está continuamente rebotando y nunca tiene un estado de paz. No experimenta nunca la paz. Mire, cuando el Señor Jesucristo se encontró con el endemoniado gadareno, la palabra de Dios dice que lo dejó sentado, vestido y en su juicio cabal. Sentado, vestido y en su juicio cabal. En otras palabras, lo dejó en serenidad total. El endemoniado gadareno quedó en serenidad total. Cuando nosotros no estamos en estado de serenidad, hay algún tipo de opresión en nuestras vidas. Cuando la persona no está satisfecha en nada, siempre está inquieta, siempre está, no se puede tranquilizar, no hay nada que lo tranquilice, está rebotando de una cosa a la otra, su pensamiento nunca se puede detener, nunca se puede concentrar en algo, su pensamiento está siempre divagando, siempre está yendo de un lado a otro. La persona, eso no es de Dios.
Dios nos creó para que experimentemos el shalom, la paz de Él, la tranquilidad, ese nerviosismo exagerado, esa intranquilidad exagerada, esa vida sin reposo. Eso es una opresión espiritual que es característica cuando hay demonios operando en la vida de uno, ¿verdad? El cuerpo comienza a somatizarlos también. Y por eso nosotros tenemos que hacernos conscientes de todas estas cosas. Claro, no tenemos tiempo para hablar de tantas otras características, pero por lo menos mire, 4 cosas que le permita a usted poder diagnosticar si hay algo en tu vida que no está bien. Si hay algo en tu vida que necesita la ayuda. Mire, nosotros estamos planificando próximamente, tal vez en el mes de marzo, podamos hacer un taller, un sábado completo, un taller para ministrar liberación. Es una especie de retiro o taller, como lo queramos llamar, lo queremos hacer aquí en la iglesia. Si usted es un candidato para eso, órele a Dios, venga, busque ayuda, no se quede con su problema, porque usted no va a funcionar en las cosas de Dios a no ser que primero se rompan esas cadenas, se rompan esas ataduras, se rompan esas compulsiones. Necesitas ser liberado para que puedas dar el fruto del Espíritu. Mire, la persona que no está liberada no produce el fruto del Espíritu. ¿Verdad? Esa persona no está en la vida, lo que estoy diciendo, tiene una inquietud y por lo tanto ni siquiera disfruta la vida espiritual. No se puede conectar con Dios, no puede hacer el clic con Dios, está adorando y todo el mundo está adorando y la persona no se conecta, no se mete. Hay algo que no puede hacer el clic con Dios. Hay algo y hay algo que en su alma está sin reposo. Su alma está sin reposo. Esa persona no va a funcionar en nada, no va a poder ministrarles a otros, no va a poder ayudar a otros, no va a poder dar el fruto del Espíritu Santo, no va a ser productivo en las cosas del reino. ¿Qué pasa? Necesitamos entender ese asunto, ¿ve? Entonces, nosotros estamos con la idea de hacer un taller. De hecho, hay un hermano muy querido que yo lo voy a invitar, el pastor Oviedo. Este hermano estuvo en la santería por muchísimos años, Babalao, y Dios lo sacó de ahí y ahora él tiene un ministerio de liberación y con él vamos a hacer este taller. Yo les voy a anunciar exactamente el día en que lo vamos a hacer. Pero si usted se identifica que hay áreas de su vida que están bajo cautividad, no se quede allí, haga algo. No te acostumbres a vivir pasivamente, no te acostumbres a vivir sin el gozo del Espíritu, porque Dios quiere que tú vivas con el gozo de Dios en tu vida. Dios quiere que tú vivas en plenitud, Dios quiere llevarte a la vida abundante, Dios te quiere llevar a que tú seas un hijo útil, Dios quiere delegarte funciones, Dios quiere que tú ministres a otras personas, Dios quiere que tú seas de influencia donde tú estás en tu familia, en tu trabajo. Dios quiere que el reino se expanda, pero tiene que haber gente saludable, porque si no estamos saludables, todo se detiene. Estamos metidos en la enfermería, todos estamos en la enfermería, todos estamos en cirugía, todos necesitamos una intervención quirúrgica espiritual. Y entonces, ¿quién puede con tanto? Separa el trabajo de la iglesia y entonces el trabajo de la iglesia ya no lo podemos hacer en función de los de afuera, que se están perdiendo y que nos necesitan, sino que tenemos que poner toda la atención en los de adentro, porque los de adentro están enfermos. Ahora, claro, todos tenemos derecho a estar enfermos alguna vez, pero lo que no tenemos derecho es estar enfermo toda la vida. Es decir, clama, pide ayuda, pide socorro, hay ayuda para ti, rompe con eso y envuélvete en ser parte de la solución y no parte del problema. Mis queridos, la palabra del Señor Jesucristo dice esto y de esto vamos a hablar la semana próxima. Pero se lo adelanto para que usted en su casa lo lea con calma, porque eso lo vamos a explicar la próxima semana. El Señor Jesucristo dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a darle libertad a los que son cautivos. La semana que viene vamos a hablar de cómo es que el Señor trae libertad a los cautivos. ¿Ok? Pero tenemos que analizarnos, evaluarnos. A lo mejor ya usted puede identificar el día de hoy cuál es esa área de su vida donde usted está batallando, en la que usted está continuamente, lo tienen contra la soga,
La carne y los demonios te tienen contra la soga. Ya tú puedes identificar cuál es esa área de tu vida en la que tú estás siendo vapuleado. Pero ahora hay que pasar al segundo plano. El Señor, tráeme liberación, libertad, porque estoy cautivo de algo. No podemos tapar el problema. Dios no quiere que nosotros vivamos para tener buena reputación. Dios quiere que nosotros vivamos para tener buen carácter. ¿Ve la diferencia? La persona que vive para tener una buena reputación, lo único que hace es tapar y esconder sus problemas. Mientras nadie se entere, pasa por una persona de buena reputación. Pero Dios no quiere que tú andes tapando nada. Dios quiere que tú seas que tú seas lo que Él está haciendo en tu vida, que tú seas un ejemplo vivo del poder del Espíritu Santo, de la contundencia de la salvación en ti, de lo que Dios, del destino que Dios está labrando en tu vida, que tú llegues a ser una obra de arte para que Dios pueda tomar honra en tu vida. ¿Y sabe qué? Cuando tú te sanas, trae sanidad a tu familia. Cuando tú te sanas, trae sanidad a tu pareja. Cuando tú te sanas, trae sanidad a tus hijos. Cuando tú te sanas, todos los círculos en los que tú te mueves comienzan a recibir el impacto de tu sanidad. Porque ahora tú tienes algo que contribuir, ahora tú tienes algo que aportar, ahora tú puedes ser una persona útil, tú puedes ser una persona efectiva. Tenemos que ser gente efectiva en las cosas de Dios. Y comienza en este nivel. Así que la semana que viene vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de cómo el Señor rompe cadenas, cómo el Espíritu Santo lo capacita, lo usa para que pueda suceder ese efecto en nosotros los seres humanos. Bueno, nos ponemos en pie, gente. ¿Por qué no le das un abrazo a tu hermano? Bendícelo en el nombre del Señor Jesucristo. Bendícelo porque tú tienes la autoridad de Dios para bendecir.